La idea a partir de ahora entonces es empezar a combinar componentes, porque si bien hay circuitos con un solo elemento, lo que nos va a tocar a nosotros, por lo menos en ver las configuraciones de circuitos de la parte del automóvil, vamos a encontrar precisamente más de un elemento conectado en un mismo circuito, ¿no? Cuando hablo de elementos o componentes, hablo tanto de consumidores, como actuadores, como interruptores, relay, ¿sí? Y las distintas maneras de conectar estos elementos van a ser precisamente parte del funcionamiento específico de cada elemento, ¿sí? Bueno, termino de ingresar a alguno que está ahí en la sala de espera. Bien, ¿qué es un circuito serie? Bueno, un poco su nombre lo indica, ¿no? Cuando hablamos de circuito serie, hablamos de un circuito donde los elementos están conectados uno a continuación del otro. Eso es una serie, ¿ok? Y las características principales de este tipo de circuito, como vemos ahí, miren que voy a tomar un puntero de acá, es precisamente que la corriente eléctrica no tiene ninguna división, o sea, hay un solo camino, ¿sí? Acá a la izquierda ustedes tienen dibujado, digamos, gráficamente, dos lámparas conectadas en serie con una batería. A la derecha es el mismo circuito, pero dibujado en esquemática eléctrica, ¿no? Con simbología eléctrica, ¿sí? Para esquema o diagrama eléctrico. Por lo tanto, la corriente que circule por el circuito no tiene más que un solo camino, un único camino. Esa es la característica principal del circuito serie, ¿sí? Tiene un solo camino a recorrer. La corriente que sale de la batería y vuelve a la batería atraviesa todos los componentes, ¿sí? Uno a continuación del otro. Por supuesto que la principal desventaja del circuito serie, y por lo cual no se lo aplica mucho a instalaciones eléctricas, está relacionada con que si la corriente, y pensamos que tiene un solo camino a recorrer, en cualquier momento en cualquier lugar o en cualquier componente donde ese camino se interrumpa, inmediatamente la corriente se interrumpe para todos. Por lo tanto, el único camino que tiene la corriente a recorrer, si se interrumpe, se abre o se rompe en cualquier parte o en cualquier punto, bueno, como en el ejemplo que tenemos acá, en cualquier lado donde yo abra el cableado, donde se corte el cable, la corriente deja de circular para todos. Por lo tanto, en este caso, las dos lámparas que estarían encendidas, en cualquier lugar donde se corte la conexión o el cable, las dos lámparas, ninguna de las dos continuaría funcionando, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que una de las lámparas se queme, se abre su filamento, ¿sí? O se queme y abra el circuito, la otra lámpara, por más que esté buena o en buenas condiciones, también deja de funcionar. Estos circuitos, como dije antes, no son muy aplicables por esa principal desventaja. Lo que sí vamos a encontrar en algunos circuitos del automóvil es componentes conectados en serie en relación al principio de funcionamiento que tienen, ¿no? Por supuesto que, por ejemplo, si yo quiero colocar un interruptor o una llave, como decimos nosotros, una tecla para encender o apagar un circuito, esa tecla o ese interruptor tiene que estar en serie a donde pase la corriente principal de ese circuito, ¿se entiende? Entonces, digamos, ese componente va a estar en serie, por ejemplo, a la salida de corriente de la fuente de alimentación y demás. Esto es, digamos, las características principales de un circuito serie, ¿sí? En cualquier circuito nosotros podemos aplicar, obviamente se aplica la ley de Ohm y podemos calcular la potencia y el consumo total, ¿sí? Es decir, la corriente total en el circuito siempre sigue siendo, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje aplicado dividido la resistencia. Pero en este caso, la resistencia que encuentra, la oposición que encuentra el paso de esa corriente, es la resistencia que equivale a la suma de todas las resistencias conectadas en serie. En el ejemplo tenemos dos lámparas, por lo tanto, la suma de la resistencia de la lámpara 1 más la resistencia de la lámpara 2 nos va a dar la resistencia total o equivalente del circuito. Y es esa resistencia total o equivalente la que tenemos que usar en la fórmula de ley de Ohm para calcular la corriente que va a circular por el circuito. Es decir, se entiende y es lógico que la corriente que salga de la batería va a depender ahora de las dos lámparas, no de una sola. Por lo tanto, el cálculo de la tensión dividido la resistencia, precisamente hay que hacerlo dividido la resistencia total o equivalente, que en el caso de circuito serie y solo para circuito serie, esa resistencia equivalente total es igual a la suma de las dos resistencias parciales, ¿sí? Si el circuito serie tuviera tres lámparas, la resistencia total es la suma de las resistencias de las tres lámparas. Si tuviera 10,
La resistencia total es la suma de la resistencia de las 10 lámparas, ¿sí? Es decir, tantas resistencias como tenga conectadas en serie, tantos consumidores como tenga conectados en serie, son los que tengo que sumar para hallar la resistencia total o equivalente del circuito. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Nada, perfecto, todo clarísimo. Solamente se suman las resistencias. Exactamente. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Supongamos en este ejemplo que estamos viendo ahora 3 resistencias en serie, identificadas como R1, R2, R3, digamos, como para diferenciarlas todavía con, con datos genéricos, ¿sí? Después vamos a hacer ejemplos con números, ¿sí? Tienen una conexión en secuencia, como dice ahí, una a continuación de la otra. Recuerden que para estar conectados en serie, el extremo de una va conectado al principio del otro, el principio de ese va conectado al final del otro, y así armando esa cadena o serie precisamente. Cada uno de los terminales, como dice ahí, se conectan uno a continuación del otro de manera sucesiva, ¿sí? Si, por ejemplo, ejemplificamos que la corriente circulara, por decir un ejemplo, del terminal negativo de la batería al terminal positivo, estas flechas marcan la circulación de corriente, la I total. Esa corriente I es la misma en cualquier punto del circuito, es decir, si yo mido la corriente acá, me va a dar un valor, si mido la corriente acá me da el mismo valor, si mido acá me da el mismo valor, y si mido acá el mismo valor, porque toda la corriente que sale tiene que retornar, y si hay un único camino, quiere decir que en cualquier lugar del camino donde me pare, la corriente va a ser la misma. Este concepto, que parece muy simple y muy lógico, hay que tenerlo en claro porque muchas veces se confunde. Uno dice, bueno, si la corriente, mido acá, tengo una corriente. Cuando ya pasó por esta resistencia, acá tengo menos corriente. No, corriente, amper, tenés la misma antes y después de cada resistencia. En todos los puntos del circuito tengo la misma corriente. No es que antes y después de una resistencia tengo más y menos corriente. ¿Está claro hasta ahí? Lo que va a variar, obviamente, van a ser las llamadas caídas de tensión, ¿sí? ¿Qué son las caídas de tensión? Bueno, las caídas de tensión son que esa corriente, al atravesar cada una de esas resistencias conectadas en serie, provoca entre los bornes, entre los terminales de cada resistencia, un voltaje, una caída de tensión, que depende pura y exclusivamente del valor de la resistencia que encuentre. La característica fundamental del circuito de serie es que esas caídas de tensión sumadas me tienen que dar el voltaje total aplicado o el voltaje de la fuente. Ya vamos a ver ejemplos con números para que entendamos más específicamente el concepto. Pero digamos, si yo tengo un voltaje de la fuente, que es mi voltaje total aplicado al todo el circuito conectado en serie, ese voltaje se divide en tantas caídas de tensión como resistencias tengan conectada en serie. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que tenemos acá en este circuito, tengo 3 resistencias conectadas en serie sobre los terminales de cada una de las resistencias. Voy a tener una caída de tensión, un voltaje, y ese voltaje va a depender exclusivamente del valor de la resistencia, porque la corriente en cada resistencia es la misma. Lo único diferente que va a encontrar esa corriente son valores de resistencia diferentes. Por lo tanto, voy a poder calcular esas caídas de tensión. Pero sí o sí, las caídas de tensión sumadas me tienen que dar la total aplicada, de acuerdo a la Profe, fórmula que vemos acá. Sí, escucho. después de una resistencia hay una caída de tensión. No sé si entendí bien. Sí, correcto. La corriente atraviesa una resistencia y provoca una caída de tensión. Es decir, que el voltaje total va cayendo a medida que la corriente va pasando por las resistencias. Si yo mido, por ejemplo, entre este punto que estoy marcando acá y este punto, mido el voltaje, voy a tener un voltaje que siempre va a ser menor al de la fuente. Si mido entre este punto y entre estos dos, voy a tener otro voltaje. Y si mido entre este punto y este, voy a tener otro voltaje. Obviamente, los 3 sumados me va a dar el voltaje total de la fuente. Es decir, que la corriente va atravesando cada resistencia y va provocando que la tensión vaya cayendo a través de cada resistencia. ¿Cuántas caídas de tensión voy a tener? Tantas como resistencias tengas conectadas en serie. Por eso la fórmula acá dice más Bn, donde Bn es el número de resistencias que tenga conectadas. Si tengo una resistencia R1, sobre ella voy a decir que cae una tensión B1.
Si tengo la resistencia R2, sobre ella voy a decir que cae una tensión V2. Si tengo una resistencia 3, sobre ella voy a decir que tengo una tensión V3. Pero las tres sumadas me tienen que dar la total, que es la total de la fuente o batería aplicada al circuito. Vamos a ver algunos ejemplos para los cálculos. Por supuesto que la corriente, como dijimos, es la misma en cualquier parte del circuito. No tengo una corriente en amper para cada resistencia. Por eso hablamos de una corriente total que es igual a la corriente que pasa por R1 y 1, es igual a la corriente que pasa por R2 y 2, y es igual a la corriente que pasa por R3 y 3. Es decir, la corriente es la misma en cada resistencia, lo que cambia es la caída de tensión o voltaje en cada resistencia. ¿Ok? Esas caídas de tensión o voltaje sí son diferentes y se calculan precisamente dependiendo del valor que obtiene cada una de las resistencias. ¿Cómo calculo un voltaje? Bueno, por ley de Ohm, es I por R. ¿Ok? Si voy a querer calcular qué tensión o qué diferencia de potencial o qué voltaje cae sobre la R1, que es esta que está acá arriba, va a ser la I multiplicado R1. Eso va a ser V1. Si quiero saber qué caída de tensión tengo en R2, va a ser la I, que es la misma, la I total, porque es la misma que pasa para todos, multiplicado la R2. Y voy a obtener V2. Si quiero obtener el valor de la tensión o voltaje V3 que cae en R3, va a ser la I multiplicado R3. Por lo tanto, como la I es siempre la misma para los tres cálculos, el valor va a depender del valor de resistencia que encuentre. ¿Sí? Un ejemplo claro es, si tengo una tensión y tengo tres resistencias, si esas tres resistencias fueran iguales, si midieran la misma cantidad de ohm, la caída de tensión se divide en tres. Es un tercio de la tensión aplicada, un tercio cae en cada una. Si tengo dos resistencias, como en el ejemplo anterior, y tengo dos lámparas, y las lámparas son iguales, si las lámparas son iguales y tienen la misma resistencia, la tensión de la fuente se divide en dos. Cae la mitad de voltaje en cada una. ¿Ok? Si las resistencias son diferentes, ese voltaje va a depender del cálculo I por R. I por R1 me va a dar el resultado de V1, I por R2 me va a dar el resultado de V2, I por R3 me va a dar el resultado de V3. ¿Ok? Esas tres sumadas, a su vez, me tienen que dar la tensión total de la fuente aplicada al circuito. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, la corriente, como dijimos, es la misma, ¿sí? Ahí no hay diferencia. La corriente que pasa, como dijimos, la que sale de la fuente, la que pasa por R1, la que pasa por R2, la que pasa por R3, siempre es la misma. Por eso hablamos de que la I del circuito, la I total, el consumo total del circuito en amper es el mismo en cualquier punto del circuito. Ahora lo vamos a ver con una animación, ¿sí? Y la resistencia total o equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias que encuentre en serie. El cálculo que me va a permitir a través de la ley de Ohm, como dice acá, la tensión es I por R, ¿sí? La R que utilizo ahí es la R total. Por lo tanto, si yo quisiera calcular la I total del circuito, voy siempre a la fórmula de ley de Ohm, es la única que tenemos. Ley de Ohm y potencia. Voy a la fórmula de ley de Ohm, digo, bueno, la I a qué es igual, tensión dividido resistencia. Tensión, la tensión total de la fuente, resistencia, la resistencia total del circuito. En este caso va a ser la suma de las resistencias que estén en serie. Si tengo, como dice acá, Rn, N es el número de resistencias que tenga en serie. Si tengo 10, sumo las 10. Si tengo 3, sumo las 3. Si tengo 20, sumo las 20. Ese es el valor de resistencia total. Cada una de las resistencias, como dijimos, que pueden tener obviamente diferente valor, multiplicado por la corriente que la atraviesa, nos va a dar el cálculo de la tensión que cae en cada una de ellas. Y ese voltaje sumado nos da el voltaje total aplicado al circuito, ¿no? Que sería el voltaje de la fuente, ¿sí? Bien. Los componentes son independientes, ¿sí? Como componentes en sí, pero una vez que están conectados dependen todos, cada uno
del otro, como dijimos antes. ¿Por qué? Porque como comentaba, si el circuito es serie, depende de que todos estén funcionando bien para que haya una corriente, esa corriente única para todos. Cualquier componente que tenga una avería, que se corte, que se interrumpa la circulación, que interrumpa la circulación de corriente, interrumpe inmediatamente la circulación de corriente para todos. Por eso digamos que este tipo de tecnología de circuitos no es tan, como dije antes, aplicable a tecnologías y menos que menos a circuitos del automóvil, donde hay mucha cantidad de componentes. Ahí se van a aplicar más los conocidos circuitos paralelos o circuitos mixtos, es decir, combinar serie con paralelo, como vamos a ver a partir de la clase siguiente. Bien, vamos a ver, mientras tanto, si no hay alguna consulta, les voy a compartir para que veamos algunos datos con valores específicos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, nada, profe. No, profe. Bien. Guarden un instante que voy a compartir ahora la otra presentación. Perdón, tengo que compartir la otra pantalla. Ahí, ahora sí. Ahí. Esperen que me saco acá el retorno de la cámara porque no veo. Si no, no veo la pantalla yo para interactuar con ustedes. Ahí estamos. Bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí, hace un tiempito ya. Bien, perfecto. Sí, porque acá tiene un delay. Yo tengo un monitor de retorno conectado, pero tengo un delay también en la conexión. Bien, circuito serie. ¿Sí? Si yo conecto desde la fuente, en el caso del ejemplo, 3 lámparas, una a continuación de la otra, lo que estoy armando es precisamente un circuito serie. ¿Ok? Denme un segundo. Sí. Ahí está, no veía mi monitor. Bien, acá tenemos un ejemplo. Una fuente tengo de 12 volt y tengo 3 lámparas en serie. Para hacer un ejemplo rápido y práctico, lo cargué yo el simulador con valores redondos, ¿no? Le puse 2 ohm a la lámpara 1, 4 ohm a la lámpara 2 y la L3, que es la lámpara 3, 6 ohm. ¿Sí? Entonces dice, yo quisiera, digamos, calcular la corriente total del circuito, la corriente, la cantidad de amper total que salen de la fuente y atraviesa las 3 lámparas, ¿qué cuenta o qué cálculo tendría que hacer? Dividido. Voltaje dividido resistencia. Voltaje dividido resistencia. Bien, ¿qué voltaje tengo que utilizar para el cálculo? El total. De la fuente. Voltaje total de la fuente, 12 volt. ¿Qué resistencia tengo que usar para el cálculo? La total. La total. ¿Cómo calculo la de resistencia total? Sumando las tres La lámparas. sumatoria de la resistencia. Bien, entonces, ¿qué cálculo tendría que hacer? 2 ohm más 4 ohm más 6 ohms. Exacto. ¿Cuánto me da? 12 ohms. 12 ohm. Por lo tanto, la corriente que circula por el circuito, ¿de cuánto sería? De 1 amper. De 1 amper. De 1 amper. Es decir, lo que tengo que hacer es 12 volt dividido, o sea, tensión dividido resistencia total. Tensión 12 volt dividido resistencia total. La resistencia total es la suma de las 3. 2 más 4 más 6, también me da 12. 12 volt dividido 12 ohm me da una corriente total circulando en el circuito de 1 amper. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe.
Perfecto. Vamos a comprobar el cálculo. Voy a quitar este cable y voy a ver qué corriente pasa por este tramo. Entre la... Es decir, en realidad lo que quiero hacer es... Vuelvo a poner el cable para que se vea. Lo que quiero hacer es decir, bueno, voy a medir la corriente acá, a la salida del positivo, entre el positivo de la batería y la primer lámpara. O sea, entre el punto 1 y 2, quiero saber cuántos amperes pasan por ahí. Voy a quitar el cable y lo voy a medir. En vez de hacer el cálculo, si ustedes hacen el cálculo o hacemos el cálculo y después lo voy a medir. Fíjense que si interrumpo, primero lo que hice es, fíjense, las 3 lámparas están encendidas, ¿no? Si quito el cable, ya las lámparas se apagan. ¿Por qué? Porque abrí el circuito y no hay más corriente para nadie, porque abrí el circuito que tiene un solo camino a recorrer la corriente. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, ahora voy a conectar el multímetro acá y voy a medir qué corriente circula. Bien, se está cortando la sesión. Queda menos de un minuto, chicos.